Bienvenidos otra vez a mi canal, mi nombre es Ali Weinstein Bonet y hoy vamos a abordar la moda en los años 90. Si la década de los 80 se caracterizó por ser totalmente barroca, con exceso de colores y de formas, la moda en los 90 va a ser algo totalmente opuesto. Va a tender al minimalismo más puro que tuvo quizás en mucho tiempo la moda. La moda es cíclica y se va reciclando, pero siempre después de un momento en el que la moda es muy recargada, siempre viene una época en la que se tiende un poco a depurar las líneas y esto es lo que ha pasado en los años 90. Vamos a ver un poco qué pasaba en el contexto histórico que nos da como consecuencia el estilo que se llevaba en esta época. Tenemos nuestra década abierta, tenemos un suceso bastante importante que es en 1989, la caída del muro de Berlín y la posterior disolución de la Unión Rusa Soviética Socialista. Esto lo que hace es generar un nuevo orden mundial. El capitalismo va a ser el que reina prácticamente en todo el mundo y hay una aceleración del comercio y una incipiencia en el crecimiento económico. Esto va a favorecer a la industria de la moda de una manera que nunca se imaginó. Más o menos en el 89 o a finales de la década anterior se popularizó el concepto de fast fashion, que fue una forma de describir al gigante Inditex cuando Zara abre una de sus tiendas en Nueva York. El New York Times justamente lo define como fast fashion, como moda rápida, por la gran capacidad que tiene el sistema de producción de este gigante de producir muchas colecciones muy rápido. Es decir, antes veníamos trabajando con 2 colecciones al año, primavera-verano y otoño-invierno. Actualmente tenemos 52 microcolecciones al año, que es una locura, porque es que no llegamos a usar tanta ropa, que ya, que ya está pasada de moda. Pero bueno, esto viene justamente de un sistema capitalista de la industria textil que en realidad lo que quiere es vender más. O sea, ya no le importa tanto que la gente esté vestida, que es digamos, la idea primaria de la ropa, sino que consuman. Esto se empezó a gestar en esta década. A partir de aquí, ya veníamos con que uno de los pioneros había sido Yves Saint Laurent y Pierre Cardin, que habían desarrollado sus colecciones a través del prêt-à-porter, que era ya la moda lista para llevar, que ya no hacía falta que esperes para vestir, sino que podías comprar y ponértelo o llevártelo puesto, como es actualmente ahora. Pero en esta década ya se empezó a masificar y muchas marcas impulsadas por este crecimiento económico que tuvo la década de los 90 en prácticamente todo el mundo. En Argentina también fue una buena década, luego tuvo consecuencias, pero fue una década en la que la gente tenía mucho poder adquisitivo y podía comprar cosas, podía gastar en lo que quisiera y la industria de la moda aprovechó eh, este suceso y muchas marcas empezaron a crear sus colecciones prêt-à-porter o ready to wear para vender masivamente. Ya era una cosa que la moda era masiva. Va a pasar una cosa que, además, bueno, de simplificar las líneas, que van a aparecer diseñadores como Calvin Klein, que va a ser uno de los pioneros de las líneas puras, y que va a destacar con sus colecciones de ropa interior, que en este momento no había muchas marcas que se dedicaran exclusivamente a la ropa interior. Va a surgir el hecho de que ya las marcas no van a mirar tanto a la élite o a la clase alta, a la que tenía más poder adquisitivo a la hora de diseñar para esas personas, sino que ahora las marcas van a mirar qué pasaba en la calle. Es decir, el streetwear, todas estas tribus urbanas, el hip hop, el grunge, que seguían mucho las bandas de rock de esta época, que surgieron bandas adolescentes, que usaban ropa como esta, camisetas cortadas, pantalones rotos, tirando un poco a lo muy desarreglado, que no es tan importante. Y se fijaban mucho en lo que usaban los jóvenes y diseñaban para la calle, diseñaban para el street style, para la gente que estaba, digamos, en movimiento en la calle, en los jóvenes. Ya no se diseñaba tanto, digamos, para las élites. Un suceso importante en la historia de la moda fue con Calvin Klein en el 92,
cuando se lanza la colección de este año y la publicidad la encarnan Mark Wahlberg y Kate Moss. Kate Moss aquí se consagra como la supermodelo. Ya había hecho algunos otros trabajos internacionales, pero con esta publicidad se hace conocida a nivel mundial. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos que la música y el cine van a influir muchísimo a la cultura y a la hora de vestirse van a ser muchos puntos de referencia. Tenemos, por ejemplo, la icónica serie de Sex and the City, que fue muy popular justamente por mostrar un montón de looks. Los que trabajaban en el vestuario de esta serie realmente lo han hecho muy bien y de hecho es prácticamente un documento histórico de moda. Esta serie mostraba un estilo de una cierta clase media alta americana que vestía ropa de diseñador y este tipo de cuestiones, pero fue, bueno, lo voy a poner por aquí, que creo que Sex and the City fue más o menos, no me acuerdo si ahora diría que es el 97, si no lo corrijo ahora en el video. Sex and the City fue y es una de mis series favoritas porque está muy bien trabajado el tema de vestuario. También tenemos la serie de Nanny, La Niñera. En La Niñera también se va a hacer un trabajo fabuloso de vestuario. Moschino va a ser una de las marcas que va a estar en punta en esta serie, donde se van a mostrar sus colecciones todavía un poco coloridas, porque a principios de la década tenemos bastante color que venía un poco de los 80 hasta que hacia finales de la década se empieza a depurar bastante. Conviven un poco estas dos tendencias. La Niñera va a ser justamente una de esas de esos iconos de belleza y de moda que van a resaltar la cuestión un poco colorida y barroca que todavía quedaba con nostalgia de la década anterior. Luego vamos a tener estilos, sobre todo el Britpop, como bandas como Oasis o Blur, van a influir mucho en la ropa de los jóvenes, el grunge con bandas como Pearl Jam y Nirvana, esto que comentaba de las camisas de franela, los tejanos rotos, un poco el streetwear, también el hip hop con Notorious Big y Tupac con la ropa deportiva, los pantalones anchos, mucha ropa deportiva en esta época, que sale como en los 80 empezó a salir del momento de voy a hacer deporte, me pongo ropa deportiva, no, ahora la ropa deportiva ya se usaba para todo el día. Hablando de diseñadores, los diseñadores de los 90 van a ser totalmente innovadores, totalmente rompedores. Creo, como opinión personal, en base a todo lo que he visto de moda, que en realidad para ser icónico en la moda, para ser destacado, uno tiene que ser original y tiene que romper las reglas. Y esto es algo que entendieron muy bien los diseñadores de los 90. Vamos a tener algunos sucesos importantes como en el 94. Vamos a tener a un joven, muy joven, Tom Ford. A ver qué voy a poner por aquí. Tom Ford va a asumir como director creativo de Gucci después de muchas peleas que tuvieron la familia. La marca Gucci era una marca familiar que llevaban entre los miembros de la familia, pero que había muchas discusiones, había muchas disputas y muchas peleas por el poder. Hasta que finalmente los derechos se venden y Tom Ford asume como Gucci, dándole una renovación, aportándole mucha frescura, como lo fue Karl Lagerfeld para Chanel. Y tenemos que también en el 97, este año fue como muy... pasaron muchas cosas en el 97, además de que se estrenó Titanic, que tenemos a un también muy joven Marc Jacobs, que va a entrar en Louis Vuitton y va a renovar también y va a aportar muchísima frescura a una marca que venía con una trayectoria de muchísimos años, con una línea de seriedad y clasicismo muy marcado, pero que, ¿qué pasa? En esta época la gente joven es la que manda, la gente joven es la que empieza a comprar y las marcas empiezan a apuntar a este tipo de público, pero claro, viniendo de una marca tan tradicional necesitan un director creativo que aporte un poco de ideas nuevas. Marc Jacobs lo hace muy bien con su línea de bolsos con graffiti, que fue una cosa que graffiti y Louis Vuitton es como que
no se podían poner en la misma oración, pero él lo hizo posible. Y esto fue algo muy importante para el mundo de la moda, porque a partir de ahí se entendió que rompiendo las reglas se llega a todos lados, básicamente. Bien, Sex and the City, acabo de verlos en el 98, perdón. En el 97 también vamos a tener el asesinato de Versace, que hizo tambalear un poco la marca, pero también hizo que esta marca subiera, digamos, en cuanto a ventas, porque normalmente sucede que cuando un diseñador fallece o se retira de la marca, todo lo que se ha hecho antes cobra un valor importante. ¿Por qué? Porque él ya no va a estar para diseñar y los diseños que él hacía o ella hacía ya no van a ser suyos propios, sino de otro director creativo. Quiero hablar de dos diseñadores muy importantes, muy emblemáticos, que justamente encarnan esto que yo decía de ser rompedor de reglas, que van a ser Martin Margiela y Alexander McQueen. Voy a explicar un poquito cada uno porque no voy a desarrollarlos enteramente, pero tenemos, Martin Margiela fue un innovador total, porque para empezar, él no salía en los finales de los desfiles, él buscaba el anonimato, él solo quería mostrar su obra. Ambos eran sastres muy capaces, sabían muchísimo de la confección de prendas y por eso pudieron él descontracturar, Margiela descontracturar totalmente, hacía prendas inacabadas, jugaba con el interior y el exterior de las prendas, dejaba costuras a la vista. Sabiendo cómo se construye, él fue como una especie de Picasso para la moda, ¿sí? Es decir, que una vez que uno conoce bien la figura de la persona, la figura humana, la puede descontracturar como hizo Picasso. En este caso, Margiela lo que hizo fue descontracturar lo que era la sastrería y la construcción de ropa para mostrar una especie de antilujo. Su trabajo, el de ambos, como les comenté en otros videos, la moda tiene como dos tendencias de diseñadores: los que hacen moda práctica realmente para vestir y los que hacen una moda un poco más conceptual, más estructural, más arquitectónica, más teatral, dependiendo las ramas a las que cada uno continúe. Margiela va a ser justamente conceptual en lo que es el antilujo, va a plantear que como que ya las cosas, hay una ruptura, ¿sí? De lo que siempre, normalmente con los movimientos a través de las décadas, lo que hemos visto es que hay rupturas de patrones o de tradiciones que la gente ya encuentra obsoletas y va avanzando y va rompiendo y va abriendo y va encontrando cosas nuevas. Margiela lo hace con el tema del antilujo y Alexander McQueen lo va a hacer con la teatralidad. McQueen va a tener unas colecciones muy cuestionadas, muy teatrales y un poco oscuras, rozando un poco casi tipo películas de terror y no gore, pero busca un poco llamar la atención a través de la contradicción, a través de incomodar al espectador. Estos dos diseñadores van a ser muy emblemáticos en esta época porque van a reflejar esto del romper las tradiciones. Piensen que también lo que pasó con el socialismo tuvo que ver en la conciencia, digamos, colectiva sobre nuevos modos de vivir, ¿no? De ser como sociedad. Y estos diseñadores lo han reflejado, como hemos visto en todas las décadas. La moda siempre ha reflejado lo que ha estado pasando a nivel histórico, político y social. Así que, bueno, esto es un poco lo que ha pasado en la década de los 90. Creo que no me dejo nada. Igualmente, como les digo, hay un montón de diseñadores de los que me gustaría explayarme porque la verdad es que tienen un trabajo, analizar su trabajo como artistas prácticamente, porque para mí la moda es un arte y un lenguaje, y es muy interesante de analizar porque uno descubre mucha información y muchas cosas que si lo tomamos como algo frívolo no nos estamos perdiendo. Así que este es mi resumen de la década de los 90. Contame si es tu década favorita. Para mí es una de las, como la he vivido, es una de mis décadas favoritas, los 80 y los 90. Y espero que les haya gustado este análisis. Déjenme en comentarios qué les parece. Hasta la próxima.